Pues buenos días a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Quiero, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, darles la más cordial bienvenida al segundo coloquio de estudios coreanos en el PUEA, el cual lleva por título 60 años de relaciones entre México y Corea del Sur. Nos cuestionamos si vamos hacia un tratado de libre comercio. El día de hoy, para nuestra inauguración, amablemente nos acompaña nuestra coordinadora de Humanidades, la doctora Guadalupe Valencia, y también la coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, la doctora Alicia Girón. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Y doctora Alicia, le doy la palabra. Adelante. Pues muy buenos días aquí en México, aquí en el hemisferio occidental y buenas noches del otro lado, a donde estamos a más de 12 horas, 13, 14, 15 horas, que es Corea. Bueno, pues en primer lugar, es un gusto para el Programa Universitario de Estudios de Asia y África celebrar los 60 años de relaciones diplomáticas entre México y Corea. Y ayer estuve preparando de alguna manera pues quise dar algunos datos que me parecen sumamente importantes, porque entre México y Corea realmente hay una relación muy estrecha, sobre todo a través del arte y de la cultura y de las increíbles novelas que han escrito los escritores y las escritoras coreanas, así como igual en el caso de México. Pero solamente para no leer las 5 hojas que saqué, quiero destacar unos datos macroeconómicos, indicadores económicos que me parece sumamente importante. Miren, Corea tiene 57.7 millones de habitantes, México tiene 131.230 millones. El GDP per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita de Corea es de $34,800, el de México es de 8,326. O sea que es casi más de 4 veces, si multiplicamos 4 por 8, 32, o sea, más de 4 veces. La inflación en Corea está calculada para este año, bueno, me dio el año pasado, este año y el que viene, está en un promedio de 2.4. Ahorita está en 3.7%. Nosotros la inflación está en 6.3. Y después, algo que me parece muy importante destacar es la vacunación. El 86% de la población coreana está vacunada. En México solamente el 71.29. Y algo que parece también sorprendente es la proyección del Producto Interno Bruto para el año que entra, es de 2.9, nosotros con un descenso de 1.8. Y ya no hablo del empleo, porque en el empleo a veces nuestras tasas de empleo y de desempleo son un poquito, pues no diría que reales, dado que no tomamos en cuenta únicamente el empleo que está en la formalidad y a veces tomamos el empleo también el informal. Entonces, esto nos da, pues estos datos así a grandes saltos, pues sí nos enseña, Corea del Sur es una enseñanza para América Latina, y yo siempre recuerdo lo que se mencionaba, sobre todo en la década de finales de los 70s y principios de los 80s, cuando yo era estudiante, de las condiciones en las que estaba Corea y cómo México estaba por arriba de los indicadores económicos. Con esto, pues son todas breves palabras. Es un gusto estar aquí con nuestra coordinadora de Humanidades, que siempre nos acompaña en todos nuestros eventos. Y bueno, pues adelante con las 4 mesas de este coloquio de estudios coreanos, 60 años de relaciones entre México y Corea del Sur hacia un tratado de libre comercio. Muchísimas gracias, doctora Nayeli López, y muchísimas gracias, doctora Guadalupe Valencia. Muchas gracias, doctora Alicia, por sus palabras y por este breve panorama, ¿no? Que es solo la antesala de lo que vamos a tratar de dialogar a lo largo de las sesiones de hoy y mañana en el coloquio. Y ahora quisiera invitar a nuestra coordinadora de Humanidades, la doctora Guadalupe Valencia, que me da mucho gusto que esté con nosotros, a que nos brinde unas palabras para declarar la inauguración del evento. Muchas gracias.
Con muchísimo gusto. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy, el PUEAA, nuestro programa universitario de estudios sobre Asia y África, ha convocado a una serie de dependencias universitarias, así como a otras instancias académicas del país para ser partícipes de este segundo coloquio en torno a las relaciones comerciales y culturales entre México y Corea del Sur. A 6 décadas de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, estamos en uno de los momentos más sólidos y es viable pensar en acuerdos comerciales, pero también culturales, con trámites más sencillos y que sean de mutuo beneficio para los dos países, considerando una serie de paralelismos y con estas grandes diferencias que que acaba de esbozar también la doctora Girón entre los dos países. Ambos, digamos, con estas distancias que ella señaló, pero ambos países tenemos niveles de industrialización altos y un dinámico comercio exterior, y ambas naciones están entre las 15 primeras economías del mundo y somos parte de los principales socios comerciales entre nuestras respectivas regiones. Todo esto no solo ha incrementado el mutuo interés, sino que obliga a mejorar nuestra comunicación, incrementando el estudio del español en Corea. En la universidad, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, en nuestra universidad, ha incrementado su matrícula de alumnos universitarios que desean aprender no solo la lengua coreana, sino también su cultura, la literatura, los estudios de cultura coreana, de arte coreano en general. Asimismo, el aspecto académico también se ha beneficiado con esta disposición y proyección conjunta, lo que ha impulsado intercambios estudiantiles, expresiones culturales, incremento de turismo, incluso mayor cooperación técnico-científica. Un ejemplo reciente fue el impulso a la traducción coreana del libro Advanced Robotic Vehicles Programming, escrito por los expertos de la Facultad de Ingeniería, Julio Alberto Mendoza y Víctor Javier González, dedicado a la enseñanza a la programación de vehículos robóticos. Este libro, a menos de un año de haberse publicado, ya cuenta con más de 30,000 descargas y porque, bueno, es de acceso abierto. También en aspectos como moda, gastronomía, recreación, hemos cimentado fuertes vinculaciones que tuvieron notable ascenso durante la pandemia, como la afición a la música K-pop, así como el intercambio de telenovelas y cine de varios géneros, gracias al uso de diferentes plataformas en streaming. No me quisiera seguir extendiendo, pero sí me gustaría señalar que, como es costumbre, nuestras y nuestros investigadores y académicos están a la vanguardia en asuntos de interés común, sean económicos, sociales o culturales, contribuyendo con análisis exhaustivos a negociaciones nacionales, internacionales de gran envergadura. Quiero hacer un reconocimiento, como lo hago siempre, a la titular del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y a todos los integrantes de este programa que cumplen con la encomienda de servir de puente estratégico entre culturas, en este caso entre nuestro país y este importantísimo país asiático. No me resta más que desearles el mayor de los éxitos en este segundo coloquio de estudios coreanos, 60 años de relaciones entre México y Corea del Sur, hacia un tratado de libre comercio, esperando pronto, seguramente para el año 2024, un tercer coloquio y así sucesivamente hasta que vayamos juntando decenas de coloquios como este. Estoy segura que así será. Y con estas palabras, y siendo las 9:24 de este día 25 de abril del 2023, desde aquí declaro inaugurado este coloquio y les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe. A ti, Nayeli. Estamos muy contentos. Y pues bueno, comentarles a todos los que ya están conectados, gracias por haberse registrado, por seguirnos, siempre están muy atentos de todos los eventos de Corea. Corea es un país popular actualmente en nuestra sociedad
y pues qué bueno que podamos aprovechar esta popularidad para justamente desde la academia, desde los estudios coreanos, lanzar interrogantes importantes para el establecimiento de este tipo de acuerdos. Entonces, muchísimas gracias por estar Gracias. en esta inauguración. Y Sí, pero quisiera aprovechar para presentarlos y pedirles a todos que se integren a nuestra primer mesa de nuestro segundo coloquio de estudios coreanos en el PUEA, cuyo título es 60 años de relaciones entre México y Corea del Sur hacia un tratado de libre comercio. Mitch, no sé si quieres activar la grabación, por favor. Vamos a dar inicio. Nuestra primer mesa está pensada en relación a tres profesores que tienen, como mencionaba hace un momento, pues mucha experiencia ya en el tema de Corea del Sur. Entre ellos, el profesor Alfredo Romero, que es el pionero de estos estudios en nuestro país. También nos acompaña el doctor Juan José Ramírez Bonilla, quien, dicho sea de paso, fue mi director de tesis en el Colegio de México, y en unos momentos se integra el doctor José Luis León, que también es especialista en cuestiones o relaciones con Corea. Les voy a presentar a los tres y posteriormente pasaremos a sus presentaciones. Les comento que las preguntas están programadas para el final de la sesión. Tendremos ahí 20 minutos para las preguntas y las respuestas, y les comento que la dinámica de la actividad en línea es que quienes nos estén viendo, quienes estén asistiendo el día de hoy, nos van a ir dejando sus preguntas en el chat, y al momento de que sea tiempo de estas preguntas, yo se las voy a ir leyendo para que mantengamos un orden. Entonces, pues bueno, voy a iniciar con el profesor Alfredo Romero. Él es, como les mencionaba, pionero en el estudio de Corea, pero también de Asia. Él trabajó por muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él inició su formación en el programa de estudios orientales del Colegio de México, donde estudió China y chino también. Después ingresó al programa de formación de profesores de la UNAM y fue becado para estudiar la lengua coreana en la Universidad Yonsei, una de las universidades más representativas de Corea, y también estudió su maestría en estudios asiáticos en la Universidad Hanguk Uede, es la Universidad de Estudios Extranjeros, ambas en la República de Corea. En 1970 se incorporó a la planta docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el área de estudios regionales. Él ha impartido curso general de Asia y seminarios especializados en la licenciatura y la maestría de Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación comprenden temáticas históricas, culturales, relaciones internacionales de China, Corea, Japón, Vietnam y Australia. Ha sido investigador visitante en el Institute of Developing Economies de Japón y el Korea Development Institute, y profesor visitante de la Universidad de Tsukuba, en Japón. Fungió como jefe de la División de Posgrado en Ciencias Políticas de la Facultad del mismo nombre. Por último, fue representante del sector académico en la Comisión Binacional México-Corea. Pues sin más preámbulos, porque les podría hablar de él por mucho tiempo, le doy la palabra al profesor Alfredo Romero para que nos haga su presentación. Le voy a avisar cuando le queden 3 minutos. Adelante, profesor. gracias, Nayeli, por la gentileza de tu presentación, y naturalmente también me apunto una disculpa porque este tipo de procedimientos de entradas al Zoom me bloquea. Voy a tratar de ser muy rápido porque creo que ya el tiempo ha transcurrido. Mi trabajo aquí, en mi presentación, es sobre el desarrollo de los estudios coreanos, o sea, el trabajo de investigación realizado en estudios coreanos en México. Pero previo a esta exposición,
he considerado pertinente plantear el hecho de que los estudios coreanos como tales, la formalización de los estudios coreanos, tienen una data muy reciente. O sea, de hecho, en el mundo se iniciaron después de 1955 y más precisamente en 1900, en la década de los 60. Entonces, esto desde luego pues plantea una cuestión importante. Es decir, nosotros también en México hicimos el intento de iniciarlos en la década de los 60. Pero a diferencia de Estados Unidos, donde de entrada 3 universidades pudieron establecer programas ya más firmes sobre el estudio de Corea, nosotros no fuimos por ese camino, porque el Colegio de México, que es la institución inicial de los estudios coreanos en este país, en su programa no incluyó Corea. No digo más. En el caso de el frustrado intento de la UNAM con su centro de estudios llamados orientales, entonces sí abrió la posibilidad de estudiar Corea, y de hecho el programa se inició con cursos de historia de Corea y de lengua coreana. Pero el movimiento de 68 y otro tipo de circunstancias frustraron realmente el funcionamiento del centro, y ese se cerró. Y no hubo realmente mayor posibilidad de plantear estudios ya no digo de Asia, sino de Corea. La Facultad de Ciencias Políticas tenía un pequeño programa de estudios de área, y fue ahí donde finalmente yo me incorporé. Originalmente yo iba a trabajar en el Centro de Estudios Orientales, pero ante estas vicisitudes me incorporé a Ciencias Políticas a impartir un curso general sobre Asia que seguí impartiendo por muchísimos años, y a la vez también inicié el programa de docencia en el que también participaba Lothar Naut. Consideró pertinente que hiciéramos trabajo de investigación para darle una mayor solidez a nuestro programa, que si bien era general, debería tener pues un sustento mucho más acabado. Entonces, ese trabajo de investigación con la compañía de Lothar Naut me permitió estudiar varias cosas más sobre China, Japón y otros lugares, y concretamente sobre Corea realicé 3 investigaciones que incorporé al programa. El estudio de la división de Corea visto desde una perspectiva no de la guerra, propio proceso de desarrollo histórico de Corea, que en su formación nacional estuvo llena de sobresaltos que llevaron finalmente a sucumbir ante las presiones del imperialismo europeo primero y del japonés posteriormente. En 1945, Corea se libera, y desde luego pues esto plantea otro tipo de problemas, y ahí sí entra en juego la Guerra Fría, y entonces bueno pues los estudios coreanos no tuvieron cabida en ningún momento. Incluso cuando yo fui a estudiar a Corea, yo estudié un programa de estudios asiáticos, no de estudios coreanos, porque excepto el estudio de la lengua, no había instancias donde estudiar Corea. Claro, el presidente de mi universidad era especialista en cultura coreana, y él fue quien me guió en lecturas de historia y de cultura, y bueno, eso puede ser realmente el inicio de mi formación.
Dicho esto, quisiera solamente apuntar que el rastreo que hice sobre el trabajo de investigación realizado, no, o sea, puede verse desde distintas perspectivas. Yo más bien me centré en buscar aquellos trabajos de investigadores con más o menos cierta trayectoria que nos dieran una idea de lo que ha sido el estudio de Corea, y en este caso de Corea del Sur, que entre paréntesis habría que decir que la mayoría de la gente que estudia Corea en México es Corea del Sur, o sea, no se le ve como un objeto de estudio, ¿no?, que integre a la otra Corea y las otras ramificaciones del movimiento coreano. Entonces, para empezar, es Corea del Sur básicamente lo que se estudia. Y en ese sentido, apunto en primer término la temática relacionada con la cultura y sobre todo la religión, en la que Silvia Seligson y Armando Azúa han hecho una serie de contribuciones. Silvia estudiando el chamanismo y Azúa el cristianismo. Olvidé señalar que antes de este inicio, el Colegio de México abrió un programa de estudios coreanos y nos invitó a un sector de profesores a impartir cursos en él. Y ese fue el momento quizá de quiebre en el inicio de los estudios coreanos, porque por iniciativa de José Luis León Manríquez, que tuvo la feliz idea de coordinar un libro sobre historia general de Corea, en el que participamos y Silvia Seligson, Juan Felipe López y otro colega cubano, Alejandro Escalona, y yo, en el que pues intentamos explicar las bases formativas de la nación coreana en muchos de sus aspectos. Ya mencioné el caso de Silvia, no el de Armando, que es de más reciente incorporación. Prosigo señalando ahora la tendencia al estudio económico. La economía ha sido el foco de atención de la mayoría de los trabajos que he revisado. Y aquí, en primer término, mencionaría a Melba Falk y un texto general sobre el desarrollo coreano, publicado en un libro que se coordinó en el Centro de Investigación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Después quiero mencionar el caso de Juan Felipe López, que en el Centro Regional de Estudios Multidisciplinarios, quien ha hecho tiene una trayectoria como revisor crítico de la economía de Corea del Sur, y que desde luego solamente menciono aquí para efecto de ilustración el caso de su colaboración, de la colaboración en un texto relacionado con las prácticas ejercidas por los empresarios sudcoreanos establecidos en México, y que revela los estrechos vínculos que estas organizaciones tienen con sus casas matrices, sus subsidiarias, sus proveedores, fabricantes y maquiladores, y el control que es la toma de decisiones de las organizaciones.
Otro aspecto que ha sido estudiado en relación con la economía es el relativo a la intervención del Estado. Y aquí sí menciono a José Ernesto Rangel Delgado y Ángel León Licona Michel, que han trabajado esas cuestiones y que han hecho una aportación precisamente en relación con la educación, el desarrollo científico-tecnológico y en Corea del Sur. Encontré también por ahí un texto de un autor que me llamó la atención porque del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que hizo un estudio comparado sobre la calidad de los sistemas educativos de México y Corea del Sur. Otro aspecto también en relación con la economía lo ha realizado Enrique Valencia, pero desde una perspectiva de lo que ha sido las políticas sociales emprendidas en Corea del Sur, en la que han participado organizaciones civiles, sindicatos, empresarios y organismos públicos. Valencia tiene a punto dos textos que se dedican a esta cuestión. Renato Valderrama, de la Universidad de Nuevo León, por otro lado, también ha hecho una incursión en los estudios coreanos y se ha centrado en la política comercial en el marco de la Alianza del Pacífico, en un texto, y en otro, los últimos desarrollos de la economía de Corea del Sur, que en la visión de Valderrama apuntan a la posibilidad de establecer una nueva estrategia de cooperación. Un texto que me pareció particularmente importante también fue escrito por Juan Santiago Romero y Gilán Bersaluz, que supongo Bersaluz trabaja en el Colegio de México, en el que hacen un análisis muy interesante del largo recorrido de las etapas seguidas en el proceso de las dos economías, la coreana y la mexicana, de la cual derivan como resultado el auge que tiene la economía surcoreana y el retraso que mantiene la economía mexicana. En la temática política me encontré con unos textos que me parece importante porque es un libro que coordinó Sergio Gallardo del CEMEC y que participaron algunos miembros del CEMEC y otros más sobre la política en Corea del Sur. Y aquí sí destaco el estudio de Diana Pox Martínez sobre los factores que convergen en la formación de las percepciones de los mexicanos en Corea del Sur sobre el carácter de la democracia mexicana. Por su lado, Jorge Suárez Campero estudia la ley de seguridad implantada desde los regímenes dictatoriales y su utilización entonces en perseguir a los disidentes políticos y el hecho de que a pesar del proceso de transformación democrática no se ha abolido esta ley y de alguna manera sigue teniendo un uso que en ciertos casos limita los derechos políticos de la población y que desde luego en el que han participado gobiernos tanto progresistas como conservadores. Sergio Gallardo explora una cuestión desde la perspectiva de género en relación con las masculinidades y su papel militante en las reivindicaciones políticas de otras identidades y expresiones masculinas.
como parte también de este proceso de participación democrática. Luciano, Le quedan 5 Eduardo minutos. Luciano Tadeo, ya terminó. Tiene un texto sobre lo que él llama la diplomacia crítica, que se orienta hacia el estudio de las diversidades sexuales. Un libro que me llevaría más tiempo discutir es el que coordinó Arturo Oropeza, en el que este es un libro íntegramente dedicado a Corea del Sur y que reúne a más de una treintena de colaboradores y que abordan la historia y la naturaleza del derecho coreano y las circunstancias económicas de Corea del Sur. Repito, no puedo poner más atención a esto y llego finalmente a el estudio de las relaciones México-Corea, en donde sigo pensando que todavía los trabajos claves a este respecto son la tesis doctoral de una estudiante coreana, Chon Sang-hee, y el texto también muy importante que publicó en el 2005 José Luis León, que pienso yo que no necesita mayor presentación. A manera de conclusión, quiero señalar solamente que los estudios asiáticos se iniciaron a mediados de la década de los años 60 en México, y esto hace que el estudio de Corea también no haya tenido un mayor desarrollo ni una mayor aceptación. Y pienso que aquí tendríamos que poner mucho cuidado, porque el trabajo de investigación que realizamos se realiza de manera dispersa. Está diseminado en muchas instituciones educativas del país, y esto me lleva a pensar que el PUEA puede convertirse en el puente de comunicación académica que fortalezca el estudio de Corea. El augurio geomántico, venturoso, que representa la celebración de un aniversario de 60 años, nos permite pensar y afirmar que el futuro de los estudios coreanos requiere realmente de un impulso que abra con mayor amplitud las posibilidades de realizar un mayor intercambio académico, como punto final apunto que el caso del Tratado de Libre Comercio no ha sido debidamente estudiado. Es decir, me sorprendió no encontrar textos más acabados sobre el particular. A lo mejor los hay, pero yo no los pude encontrar. Y gracias a la conferencia de Juan Felipe López, pude percatarme que él escribió un texto en relación con los problemas que se planteaba la negociación del tratado allá en 2011, y una cápita de libros celebratorio de los 60 años de relaciones entre Corea del Sur y México, en el que Juan José Ramírez Bonilla y el propio Juan Felipe hacen un balance y plantean que las condiciones que han rodeado las vicisitudes de la negación, de la negociación del tratado, tal vez han entrado en una etapa distinta que puede augurar efectivamente la posibilidad de avanzar en esa dirección. Perdón,
es muy atropellado todo esto. Espero que les haya hecho algo de sentido. Les agradezco mucho su atención. Y bueno, me preparo a escuchar con mayor gusto a José Luis León y a Juan José Ramírez, porque ellos sí se van a abocar de lleno a el problema específico del Tratado de Libre Comercio. Gracias. Muchas gracias, profesor Alfredo, por este resumen que nos ha hecho con una perspectiva muy genealógica de cómo han evolucionado los estudios coreanos en nuestro país, o los estudios sobre Corea, ¿no? El gran debate que seguimos teniendo en nuestros grupos. Pero ahora quisiera darle la palabra al doctor José Luis León, quien nos va a presentar su tema México y Corea del Sur, el comercio en tiempos de la regionalización. Se los voy a presentar, aunque igual que el profesor Alfredo tiene un gran currículum. Él es primeramente internacionalista y politólogo, especializado en relaciones internacionales y desarrollo económico en la península coreana y China, así como en los vínculos de América Latina con el este asiático. Él es doctor y maestro en ciencia política por la Columbia University en Nueva York y licenciado en relaciones internacionales por la UNAM. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano y ocupó diversos cargos directivos en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El doctor León ha realizado consultorías para organismos internacionales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC, y ha sido conferenciante, invitado en los 5 continentes. Es autor de muchos artículos y también coautor y editor de libros, entre los que destacan Historia Mínima de Corea, como ya nos mencionaba el profesor Alfredo, que editó Perdón, tu micrófono se ha cerrado. Ok, gracias, profesor. Voy a retomar. Él ha realizado consultorías para organismos internacionales como el Foro de Cooperación Económica, APEC, y ha sido conferencista invitado en los 5 continentes. Es autor de numerosos artículos y coautor, editor de libros, entre los que destacan Historia Mínima de Corea, que nos mencionaba el profesor Alfredo, por el Colmex, China Engages Latin America, Tracing the Trajectory, editado en los Estados Unidos, y The Global Financial and Economic Crisis in the South, Impact and Responses, en 2015. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores en México. Doctor José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Yo le dejo la palabra para que no quitarle más tiempo y pues podamos escuchar. Adelante. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Gracias. Muchísimas gracias al PUEA por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la dinámica de la relación económica entre Corea y México en el marco de la regionalización, en particular a la doctora Alicia Girón, quien con tanto tino ha venido dirigiendo este programa, y por supuesto también a la doctora Nayeli López, quien es la organizadora de este foro. Bueno, yo voy a hablar sobre los impactos del nearshoring en la relación México-Corea. Este término lo venimos escuchando de manera recurrente en la prensa financiera y bueno, en la prensa también no financiera, y parece que ha generado una gran esperanza, ¿no? De que este nearshoring se convierta en una palanca para el desarrollo de México. Hay una gran expectativa sobre este nearshoring, pero yo le llamé a mi participación Corea y México en los tiempos de la regionalización, porque el famoso nearshoring, digamos, representa desde mi punto de vista un fenómeno que tiene que ver con la desglobalización de la política mundial y la regionalización, la creación de bloques comerciales no orientados hacia intercambiar productos con todo el mundo en general, sino
cada vez más, digamos, entre áreas geográficas adyacentes. Por ello, en mi presentación primero voy a hablar brevemente de este concepto de nearshoring, un poco una parte conceptual. Después la voy a vincular con la regionalización de la economía internacional, que desde mi punto de vista está en curso desde finales de la década de 2010. Y finalmente trataré de hacer algunas consideraciones sobre la manera en que este fenómeno está impactando en la inserción de la República de Corea y México en la desglobalización y la regionalización. Bueno, inicio diciendo que desde desde los años 90, cuando ocurre una importante tendencia hacia la globalización, también comienzan a suscribirse una gran cantidad de tratados de libre comercio en todo el mundo. Hay que recordarlo, un fracaso de la liberalización multilateral a través de la OMC, y entonces las distintas naciones recurren a los tratados bilaterales de libre comercio o a los tratados regionales. México fue muy vigoroso en este proceso, hay que recordarlo, que inicia con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que entró en vigor en 1994, pero a partir de ahí México ha firmado 14 tratados de libre comercio con 50 países. La República de Corea o Corea del Sur ingresó un poco más tarde a esta oleada de libre comercio. Sería hasta 2003 cuando Corea firma su primer tratado de libre comercio con Chile. Y a partir de ahí se ha convertido en un fervoroso digamos, militante de estos tratados de libre comercio, y actualmente ya tiene 21 tratados, muchos más en negociación, pero hasta la fecha 21 tratados con 59 países. Sin embargo, como argumenté en mi introducción, pareciera que el nuevo signo de la economía internacional comienza a ser la regionalización, y dentro de esta regionalización viene pues la necesaria discusión sobre este concepto de nearshoring. El sitio globalnegotiator.com define el nearshoring como, cito textual, la relocalización de procesos de negocios a un país cercano en el que las empresas se benefician de las distintas dimensiones del concepto de proximidad, ya sea geográfica, de uso horario, cultural, de idioma, política e inclusive histórica. Sin embargo, yo creo que es muy importante señalar que este nearshoring que está ocurriendo en este momento en la economía internacional es muy diferente de la relocalización de las inversiones de las empresas transnacionales que ocurrió en los años 90. Recordemos que en ese tiempo ocurrió una diáspora de la inversión extranjera directa, a la que se conoció como relocation o offshoring en inglés. Y en virtud de ello, una gran cantidad de empresas transnacionales, sobre todo japonesas y europeas, canalizaron recursos de inversión hacia las áreas periféricas como sureste asiático, China y América Latina, con varios objetivos. Uno de ellos era aprovechar la mano de obra barata en las actividades de manufactura, otro aprovechar el mercado local de economías mayores o intermedias, y otro que fue muy importante para el caso mexicano, aprovechar la proximidad geográfica a centros importantes de consumo, como es el caso de los Estados Unidos. Pero el nearshoring es diferente, ¿no es cierto?, porque comienza a manejarse, sobre todo a raíz de las pugnas comerciales entre Estados Unidos y China, sobre las cuales abundaré un poco más adelante, así como a partir de las disrupciones de las cadenas de valor propiciadas por la pandemia de COVID-19 y de la invasión de Rusia a Ucrania. Que creo que todas estas tendencias en su conjunto contribuyen a afirmar una cierta tendencia a la desglobalización. Así que
digamos, el nearshoring no solo es mudar líneas de producción a países cercanos, sino también tiene una cuestión de, hasta cierto punto, geopolítico, ¿no? Es decir, mudar la inversión a países más cercanos, pero que además sean países amigos desde el punto de vista geopolítico. Entonces, esta dimensión de amistad, de seguridad, en fin, en el nearshoring me parece que es diferente de la ola de relocalización en los años 90. Bueno, paso a la segunda parte de mi exposición, que tiene que ver con, perdón, la regionalización y el nearshoring. Voy a analizar 3 datos que nos hablan de esta reversión del proceso de globalización y nos ilustran quizá el proceso de regionalización en la economía mundial. El primero de ellos es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que inició la administración Trump en el año de 2018, pero que ha sido entusiastamente continuada por el gobierno de Joe Biden desde su toma de posición en 2021. Hay cálculos del Peterson Institute for International Economics, el PIE, que señalan que desde el 18 los aranceles chinos para las mercancías estadounidenses pasaron de 8 a 22% en promedio, y en el mismo periodo los aranceles estadounidenses hacia China escalaron de 3.1 a 25%. Es decir, esto nos habla de una vigorosísima tendencia al proteccionismo comercial entre China y Estados Unidos, que por lo demás, digamos, configuran en conjunto la principal arteria del comercio internacional. Así que, además de que estas tendencias proteccionistas afectan a las economías de ambos países y generan disrupciones en las cadenas de valor, esta guerra comercial ha alentado la regionalización y el ya mencionado nearshoring. Un segundo elemento que me parece importante resaltar aquí es que el comercio mundial, sobre todo después de la pandemia, pero inclusive en algunos años antes de ella, está creciendo a un ritmo igual o inferior a la economía internacional. Hay que recordar que por lo menos desde los años 90, el comercio internacional había traccionado en gran medida el crecimiento de la economía mundial, pero, insisto, a partir del año 2015, este crecimiento del comercio internacional de mercancías ha sido inferior al del Producto Bruto Mundial. Para mencionar un caso, solo en 3 años, entre 2015 y 2023, el comercio internacional ha superado al Producto Bruto Mundial. Así que estos datos parecerían validar el temor de que el comercio internacional esté perdiendo fuerza como principal impulsor de la economía global. Y finalmente hay otro indicador que a mí me gusta mucho usar en este tipo de discusiones, que es el Baltic Dry Index, que es una medición de los fletes marítimos de carga a granel en las principales 20 rutas del mundo. Sabemos que la mayoría del comercio internacional se realiza a través de unidades de transporte marítimo y por ello el Baltic Dry Index resulta muy adecuado para medir flujos de intercambio y predecir las tendencias comerciales. Entonces, en marzo de 2020, a inicios de la pandemia, este índice fue 626. Para agosto subió 5.167 unidades y en febrero de 2023 se redujo a 685. Entonces, este me parece otro indicador muy importante de la disminución del comercio internacional y la tendencia hacia la regionalización. Déjenme hablar un poquito sobre las implicaciones de estos fenómenos para la inversión global, en donde China tiene un papel muy importante. Lo que vemos en los últimos años es una disminución relativamente fuerte de las inversiones extranjeras en China,
que es una disminución que yo atribuyo a por lo menos 3 factores. El primero es resultado natural de la maduración de la economía china, que al haber duplicado su PIB per cápita en los últimos 10 años, ha hecho que los salarios reales, registren una trayectoria al alza. Fíjense ustedes, entre 2001 y 2022, el salario mínimo mensual en China pasó de 56 a 302 dólares mensuales, mientras en México pasó de 118, es decir, casi era el doble del de China en 2001, a 256 dólares. Esta yo creo que es una razón muy pragmática por la cual algunas empresas transnacionales están abandonando China, dado el fortalecimiento de los salarios reales en ese país. El segundo factor se relaciona, desde mi punto de vista, con el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, al que ya hice alusión. Y el tercero, creo, es la política china de COVID-0, que si bien logró contener la pandemia, también ha creado restricciones para el dinamismo económico en algunas regiones de la República Popular China. De estos 3 factores que mencioné, los primeros 2 son estructurales y solo el tercero, es decir, el del COVID, es coyuntural. Por lo que desde mi punto de vista, cabe esperar que en el futuro se mantenga la tendencia a la disminución de la inversión extranjera directa en China. Y cabe preguntar a dónde está yendo esta inversión. Creo que México es uno de los receptores. Ya México desde años anteriores era digamos, un receptor importante de inversión extranjera directa, pero en 2022, y digamos, a pesar de las políticas del actual gobierno que se pueden criticar en términos de seguridad para la inversión extranjera, esta alcanzó un récord anual de casi 36,000 millones de dólares, que es la cifra más alta desde 2015. De manera muy significativa, el 48% de estas inversiones son nuevas inversiones y el 45% utilidades reinvertidas en el país. La alta cifra de nuevas inversiones nos estaría hablando de que en efecto ya comienzan a sentirse digamos, las olas concéntricas de este nearshoring. Y bueno, ejemplos específicos hay muchos, como la construcción de una Gigafactory de Tesla que se anunció hace pocas semanas en este mismo año en Nuevo León, donde se pretende hacer de México el mayor fabricante de vehículos eléctricos en América Latina. Bueno, paso a analizar entonces las implicaciones de estas tendencias no solo para el comercio entre México y Corea, sino para la inversión. En primero hablaré de la inversión. A mí me parece que las empresas coreanas han mostrado una particular flexibilidad y digamos una particular hambre de ganancia, como tienen que ser las empresas. A partir de 1994 ya han sabido aprovechar muy bien y han sabido leer muy bien los cambios, digamos, en la dinámica geoeconómica de América del Norte. Como ustedes bien saben, una gran parte del comercio entre Corea y México es triangular, ¿no? México importa insumos para la industria eléctrica y la industria automotriz para ensamblar aquí productos que se exportan al mercado de Estados Unidos. Por eso yo siempre digo que Asia es el cuarto socio y quizá el más beneficiado, primero del Telecán y ahora del TEMEC, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Seguirán haciéndolo. La evidencia anecdótica indica que la inversión, que sigue llegando inversión extranjera coreana a México, a pesar de la desglobalización, a pesar de, digamos, los cambios de reglas de origen en el TEMEC,
Ahora tenemos 2,000 empresas coreanas asentadas en México, muchas de ellos ya lo sabemos, los Chaebols, Kia, Samsung, etcétera, pero también empresas pequeñas y medianas, muchas de ellas productoras de insumos para la empresa, para el sector eléctrico y automotriz, que a su vez se convierten digamos, en productos que, como lo mencioné, se exportan a Estados Unidos. Nos falta... Perdón. ¿Perdón? Le queda un minutito. Un minutito, sí. Qué bueno, porque ya voy a acabar. Hay evidencias, sí, de nuevas inversiones coreanas, evidencias anecdóticas. Tendríamos que esperar un poco de tiempo para ver los datos sistemáticos, pero en el norte del país se están creando parques industriales que no solo son... no solo incluyen empresas chinas que buscan aprovechar nearshoring o japonesas, sino también industrias coreanas. Como sea, y con esto concluyo, más allá, digamos, de lo accidentado que ha resultado la negociación, de lo accidentada, perdón, que ha resultado la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y México, que inició en 2006, pero se ha suspendido en muchas ocasiones. Corea ya se ha posicionado como uno de los principales socios comerciales de México, según algunos cálculos del Banco de México. En 2002 se habría convertido en el tercer socio comercial de México, por debajo de Estados Unidos, con quien tenemos un comercio anual del orden de los 740,000 millones de dólares, por debajo de China, con quien tenemos 129,000 millones de dólares, y ya en un plano tercero, pero de todas formas importante, Corea del Sur con un comercio bilateral de alrededor de 30,000 millones de dólares, en el orden de Canadá, Alemania y Japón. Así que, digamos, creo que lo interesante será dar seguimiento ante este proceso de desglobalización, de regionalización y las tendencias de nearshoring, si efectivamente las empresas surcoreanas seguirán, digamos, invirtiendo en México y se convertirán en parte de este proceso. La fortaleza o la voracidad más bien del mercado estadounidense y digamos, la posición de México como una plataforma exportadora a Estados Unidos me hacen pensar que pese a todas estas tendencias a la desglobalización y a la regionalización, en los próximos años seguiremos viendo crecer el comercio bilateral entre Corea y México y, por supuesto, también las inversiones de las empresas surcoreanas en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es muy interesante. Creo que pudo darnos como esta perspectiva general de cómo ha sido y hacia dónde va, ¿no?, la relación comercial entre México y Corea del Sur. Es muy interesante, es muy importante para los chicos que entiendan como el panorama completo. Y pues bueno, gracias por su participación y también invitarles a que si tienen comentarios los pueden ir vaciando en los espacios del chat para poder lanzar las preguntas después de nuestra siguiente y última presentación de la primer mesa, que es el doctor Juan José Ramírez Bonilla. Él nos va a presentar el tema México y Corea en el nuevo contexto de América del Norte. El doctor Juan José Ramírez es ingeniero y arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, es maestro en desarrollo urbano por el Colegio de México y es doctor en desarrollo económico y social por el Instituto de Estudios de Desarrollo Económicos y Sociales de la Universidad de París. Es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Sus principales líneas de investigación son procesos de integración económica en la región del Pacífico, desarrollo socioeconómico, relaciones económicas, América Latina y Asia-Pacífico. Y pues bueno, me gustaría agregar también, y aprovechando que está aquí, que el profesor Ramírez Bonilla pues ha estado muy de cerca en la formación y en la preparación
de estudiantes en relación a Corea. Ha visto por ahí muchas historias nacer, pero creo que es importante su perspectiva porque justamente está en contacto, ¿no?, con las personas que demuestran algún interés sobre Corea y puede ver y puede percibir qué es lo que a los jóvenes les atrae de este país. Doctor, adelante, por favor. Tiene 20 minutos para su presentación. Adelante. Muchas gracias, Nayeli. A través de ti me gustaría hacer llegar mi agradecimiento al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, de darme esta oportunidad de compartir algunas ideas sobre el tema que nos ocupa ahora en este segundo coloquio. He modificado un poquito el título de la presentación. Habíamos propuesto originalmente que sería sobre América del Norte, pero dado que Estados Unidos está ahora en conflicto con China, creo que sería más pertinente hablar del nuevo contexto global, en la medida en que el diferendo China-Estados Unidos marca, creo yo, la evolución de la economía global y por lo tanto hay que tener en cuenta siempre esto como trasfondo de las relaciones de México. Voy a hablar de tres temas: el nuevo contexto global, el nuevo contexto en América del Norte y las conclusiones las he titulado Tareas inmediatas para cumplirlas hace un rato. Esto porque hemos tomado atraso en este tema. Yo comenzaría estableciendo dos cosas que me parecen axiomas para la política económica internacional y la política en el exterior de México. El primer axioma es que debido a la cercanía geográfica, el destino económico de México está ligado a Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, esta es una cosa que debemos de tener en cuenta. Por mucho que nuestro corazón lata del lado izquierdo, creo que esta es una cosa que es incuestionable. Por otro lado, el segundo axioma es que dada la estructura comercial que se ha consolidado entre donde Estados Unidos es un consumidor de bienes de alto contenido de valor agregado, la relación comercial Corea-Estados Unidos es fundamental para ambas economías. Una porque produce ese tipo de bienes y la otra porque los consume importándolos en gran medida. Y México se ha incorporado también a esta tendencia y ahorita veremos en qué sectores en particular. Por lo tanto, de esto deriva una consecuencia importantísima: la necesidad de estar atentos a los cambios que suceden en Estados Unidos y actuar en concordancia con dichos cambios. Si no, podemos estar perdidos, apuntando a otros lados por simpatía, pero no apegarnos pero sin apegarnos a estos cambios que son estructuralmente fundamentales para la economía mexicana. Por eso, en ese sentido, la primera parte voy a dedicarla a analizar los cambios en Estados Unidos y cómo estos afectan a México y Corea. Un primer punto que me interesa destacar es que desde 1967, antes de que Richard M. Nixon fuera presidente de los Estados Unidos de América, en un texto clásico definió la política que seguiría como presidente de Estados Unidos en relación con China y que habría de seguir el gobierno estadounidense desde 1978 hasta 2016. Fue una política que le denominó la contención dinámica de China y tenía como objetivo lograr una coevolución armónica entre Estados Unidos y China. Y el medio que proponía el señor Nixon era establecer un entramado institucional bilateral y multilateral que permitiera reincorporar a China al sistema internacional de la posguerra. Esta fue la política, insisto, que aplicó el gobierno estadounidense del 78 del siglo pasado hasta el 2016, y el resultado de esta política ha sido que China se ha beneficiado grandemente del sistema bilateral y multilateral.
Sin esto, el milagro chino no habría existido. Punto número 1. En 1971, cuando la ONU votó la resolución 2758 para aceptar a China y expulsar a Taiwán, cuando mucho, 59.37% de los miembros de la ONU votaron en favor de la aceptación de China y, por lo tanto, expulsar a Taiwán. Hoy, la ONU ha incrementado el número de miembros y de ellos 181 miembros, de 193 miembros, 181, casi el 94% reconocen a la República Popular China, mientras que apenas 12, equivalentes al 6%, reconocen a Taiwán. Un cambio drástico. En 1980, China fue aceptado como miembro del Banco Mundial. En 1986 como miembro del Asian Development Bank y ya mucho más tarde del Inter-American Development Bank. Pero dada la fortaleza financiera de China, en 2016 tuvo la capacidad de crear el Asian Infrastructure Investment Bank con 59 miembros, pero este banco ahora tiene 106 miembros y es en buena medida el sostén del gran proyecto de internacionalización de China a través del proyecto de la franja y de la ruta de la seda, o como le llamen los chinos. En 2001, China entró a la Organización Mundial del Comercio y gracias a los beneficios comerciales que obtuvo de esa participación, se ha convertido ahora en el primer proveedor de Estados Unidos y el tercer mercado de exportación para Estados Unidos, con un déficit en 2022 de 422,000 millones de dólares. Por lo tanto, esto ha sido lo que desde 2016 el señor Trump indicaba como uno de los grandes problemas de Estados Unidos. Durante la pospandemia ha habido cambios importantes. Ustedes pueden ver en la gráfica, por ejemplo, que el déficit alcanzó un valor máximo de Estados Unidos con China, alcanzó un máximo de 442,000 millones de dólares hacia 2017-2018, pero desde entonces se ha disminuido hasta los 422,000 millones de dólares que señalábamos. Pero lo más importante es que la participación de las importaciones de origen chino han disminuido también como porcentaje de las importaciones totales de Estados Unidos. Este es uno de los datos que me parecen relevantes, porque parece ser que la política que han aplicado tanto el señor Trump como el señor Biden han sido efectivas para reducir ese déficit. Por el otro lado, existe un estancamiento de la participación de las exportaciones de Estados Unidos destinadas a China como % de las exportaciones totales. Y algo que me parece importante es que el cierre de las fronteras derivado de la pandemia reforzó la tendencia al nearshoring que ya nos ilustraba José Luis en la presentación pasada. Por lo tanto, hay que tener también en cuenta este contexto global para tratar de entender por qué ahora hay estos cambios en la dirección de los flujos de inversiones directas. Por otro lado, parecería ser que Estados Unidos ha perdido la brújula en cuanto a los programas de integración económica. Yo no me cansaré de insistir que eso es una apreciación superficial de la política exterior estadounidense, porque desde la administración Trump ha habido un proyecto de integración transregional que buscaba incorporar a los principales países industrializados del mundo y que tenía como gran objetivo también competir con China en pie de igualdad, que se encontraba ya tratando de consolidar el bloque del RCEP en Asia. En respuesta a esto, la administración Trump propuso renegociar bilateralmente todos los acuerdos establecidos por Estados Unidos
Y entre ellos estaba obviamente la relación entre México y Estados Unidos, así como la relación entre Corea y Estados Unidos. De tal manera que el gobierno coreano se ve obligado a negociar por tercera ocasión el acuerdo bilateral con Estados Unidos, mientras que México y Canadá, cada uno por su lado, estuvo obligado a renegociar el Telecan que tantos beneficios había traído a México. Un cambio adicional y que afecta el ascenso pacífico de China es que la crisis de Taiwán reciente y el alineamiento de China con Rusia en el conflicto en Ucrania han generado, además de esa tendencia, además de reforzado la tendencia hacia el nearshoring, han impulsado una nueva tendencia que ahora algunos llaman el friendshoring, es decir, el establecer inversiones productivas en aquellos espacios que son confiables y que por lo tanto atentan también contra la interpretación sobre el ascenso pacífico de China. Estos son los grandes cambios que ha habido en el contexto global y en América del Norte. Me parece importante tenerlos en cuenta. Si pasamos al segundo tema, la relación de Corea y de México con Estados Unidos y las relaciones entre Corea y México, creo que también valdría la pena indicar un tercer axioma. Pues el grado alcanzado por las integraciones económicas de Corea y México con Estados Unidos justifica, o al mismo tiempo podemos entenderlo como un resultado de los acuerdos bilaterales que cada uno de estos países ha establecido con Estados Unidos. Pero en el nuevo contexto en el cual cada uno de estos países tiene acuerdos con Estados Unidos, estoy convencido que para alcanzar el mayor beneficio en la relación con Estados Unidos, tanto México como Corea necesitan un acuerdo comercial bilateral entre ellos, pero me parece también muy importante que a diferencia de los acuerdos que estaban basados anteriormente en el libre comercio, es decir, cuando menos entendido por las autoridades mexicanas como una intervención mínima del Estado en los procesos económicos, ahora me parece importante que un acuerdo comercial entre Corea y México esté basado en la planeación estratégica de la integración. Si no, vamos a volver a lo mismo, a tener pingües ganancias cuando podemos tener un mayor beneficio si el gobierno mexicano pone atención para intervenir de manera estratégica en los procesos económicos. Y el otro punto que me parece importante es que un acuerdo bilateral México-Corea también debe descansar sobre la cooperación económica y técnica. Ahora vamos a insistir sobre estos temas. En el nuevo contexto de América del Norte, en 2016 el candidato Trump calificaba a NAFTA y al acuerdo de libre comercio entre Corea y Estados Unidos como los peores acuerdos jamás negociados por Estados Unidos, obviamente. En 2020 podíamos decir que el TIMEC o el tercer acuerdo entre Estados Unidos y Corea han sido los peores acuerdos negociados por los gobiernos mexicano y coreano. Y esto porque han aceptado una imposición de los intereses estadounidenses con tal de salvaguardar la relación bilateral con Estados Unidos. Y esos intereses estadounidenses se han expresado a través de la protección del mercado estadounidense mediante regulaciones bilaterales entre Estados Unidos y Corea por un lado y Estados Unidos y México por el otro. Ahora, en el 2023, insisto, ambos países, México y Corea, tienen la oportunidad de aprovechar las regulaciones bilaterales que mantienen con Estados Unidos para establecer un acuerdo bilateral entre ambos, siempre y cuando este acuerdo bilateral tenga en cuenta las principales reglas que regulan el acceso al mercado estadounidense en el marco del TIMEC. Si
no toman esto en cuenta. De nueva cuenta vamos a tener un acuerdo parcial que puede tener también beneficios parciales, pero con muy poca relevancia para ambos gobiernos. Insisto, en el pasado, durante el periodo que prevaleció el NAFTA o el Telecán, los gobiernos mexicanos se sometieron al mercado y lograron beneficios limitados. Hoy el TIMEC ofrece una oportunidad única para México, pues permitiría multiplicar beneficios de este acuerdo siempre y cuando se pongan en práctica una planeación estratégica que permita aprovechar los resquicios del TIMEC con el respaldo de compañías coreanas. Y un aspecto que me parece importante en esta posible relación México-Corea es que en términos de desarrollo industrial, el sector automotriz es de una relevancia central, tanto en el TIMEC como en el acuerdo Estados Unidos-Corea. Por lo tanto, también debe de tener una relevancia central en un acuerdo México-Corea. Sin tener en cuenta esta relevancia, de nueva cuenta podemos tener resultados mínimos en la relación bilateral. Permítanme ilustrar por qué digo que es importante el sector automotriz. En primer término, insisto, porque para la economía estadounidense es, en términos sectoriales, en términos de la clasificación que utilizan los estadounidenses, el sector 87, el de los vehículos automotrices y autopartes, es el que ocupa el tercer lugar en el ranking de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos. Pero esto solamente si nos referimos al sector 87. Pero si ponemos atención a la industria automotriz integrada en un sentido amplio, como lo toman en cuenta tanto el Telecán en el pasado como el TIMEC en la actualidad, y si sumamos al sector 87 todas las ramas de otros sectores que producen insumos para los automóviles, nos encontramos con que el sector automotriz integrado es el más importante para la economía estadounidense. Por eso insistía en un principio que el mercado estadounidense es relevante porque es el mayor mercado mundial del mundo que consume bienes con alto contenido de valor agregado. El mercado chino está todavía muy lejos de esto. Por eso, la importancia, la relevancia de la economía estadounidense. En la relación México-Corea, la relación comercial México-Corea, creo que hay que tener en cuenta los cambios que se han producido recientemente, como podemos ver en el cuadro estadístico que tengo acá, que abarca de 2008 a 2022. He utilizado las cifras del comercio exterior de Corea porque nos permiten ir hasta 2022, mientras que las mexicanas se quedan en 2021. Por lo tanto, me parece más relevante utilizar estas. Si ustedes observan, los sectores 27 y 29 es los únicos en los cuales Corea mantiene un déficit comercial con México. El sector 27 es el del petróleo, pero Corea importa crudo, pero exporta derivados de petróleo hacia México. En cambio, un sector relevante y que habría que ver cómo se produjo el cambio de un déficit para México a un superávit para México en el sector 90 de instrumentos y aparatos de precisión. Ese es interesante, es un caso de estudio que habría que ver. Después vienen los sectores más importantes de productores de manufacturas. Y en primer término tenemos el sector 87, el sector automotriz. Y un aspecto importante es que la llegada de Kia marcó un cambio importantísimo, no solamente en la presencia de inversiones directas coreanas en México, sino en la estructura de esas inversiones directas, porque
Kia vino acompañada de un montón de empresas subsidiarias que ahora producen en México parte de los insumos que antes exportaban desde Corea hacia México, y eso ha cambiado drásticamente la relación comercial. Ahora México no solamente exporta petróleo y bienes agrícolas, sino que también tiende a importar crecientemente bienes de la industria automotriz, obviamente ligados a las empresas coreanas. Y si esto... Perdón, 2 Sí, minutos. si a esto añadimos, insisto, los sectores subsidiarios, las ramas subsidiarias de otros sectores productivos, nos vamos a encontrar que, de nueva cuenta, el sector automotriz es central en la relación bilateral. Y por lo tanto, México está obligado a tomar providencias para lograr mejorar la producción no solamente de automóviles y autopartes para exportar a Estados Unidos o para exportar para Corea. Déjenme hablar de algunas conclusiones que, insisto, es señalado como tareas inmediatas que deberíamos de haber cumplido hace un rato. El primer punto, ya he insistido en él, es negociar un acuerdo con Corea en función del TMEC. Pero no solamente es esta tarea la que nos incumbe ahora, sino que esto también implicaría renegociar los acuerdos con Japón y la Unión Europea, así como negociar uno con el Reino Unido. Hace cosa de meses había una solicitud del Reino Unido de incorporarse al TMEC, pero las autoridades mexicanas rechazaron olímpicamente esta petición, lo cual me parece un error estratégico garrafal. Por lo pronto, los representantes coreanos y japoneses en México han decidido marcar un compás de espera mientras llega una administración más propensa a una política industrial activa. Esta es una lástima porque estamos perdiendo tiempo con una administración que fue la que autorizó la negociación, los resultados de la negociación del TMEC, y que ahora busca distanciarse de él. En todo caso, insisto, la industria automotriz debe de ser central en esta nueva relación bilateral México-Corea, porque esto permitiría preparar la transición de los motores de combustión interna a los motores basados en fuentes de energías renovables. Yo no estoy a favor, por lo pronto, en términos técnicos, de la electrificación de los motores. Creo que vamos a una nueva fuente de contaminación ambiental. Habría que buscar otras fuentes de energías más favorables para el cambio climático. Para detener el cambio climático, perdón. Para esto, me parece importante atraer empresas coreanas para producir localmente insumos importados desde Corea, o desde sus filiales localizadas en China o en terceros países. Insisto, el diferendo sino-estadounidense y la pandemia, como bien decía José Luis, han fortalecido esta tendencia hacia el nearshoring. Pero ahora también la intervención militar rusa en Ucrania y el alineamiento de China con Rusia en este conflicto han promovido el friendshoring. Tendencias que el gobierno mexicano debería de buscar capitalizar para atraer un mayor volumen de inversiones tanto de Asia como de Europa y no solamente de Corea. Es importante que para esto el gobierno mexicano diseñe una estrategia para lograr que las conversiones coreanas, mexicano-coreanas, permitan incrementar cuotas de salarios análogos a los Estados Unidos. Las nuevas reglas de origen en el sector automotriz definidas por el TMEC son extremadamente desventajosas para México y buscan preservar el mercado automotriz para Estados Unidos en la medida en que el contenido laboral ahora es extremadamente alto y el diferencial salarial entre México y Estados Unidos es tan grande que resulta impensable que México por sí mismo en el mediano o aún en el largo plazo pueda cerrar esa brecha salarial existente.
Sería necesaria entonces la llegada de capitales, la asociación con esos capitales foráneos para lograr desarrollos tecnológicos propios, locales, que permitan incrementar el contenido salarial. Hay, por ejemplo, ya evidencias de que la producción local de chips para la industria automotriz podría ser un sector específico en el cual podría desarrollarse estos mecanismos, pero también no debemos olvidar que el acero y el aluminio son centrales para la producción de automóviles y que en un plazo de 3 años el contenido regional de acero va a ser del 100%. Entonces, la industria acerera, siderúrgica, debería de estar ya también buscando incrementar no solamente su capacidad productiva, sino también innovaciones tecnológicas. México es productor de petróleo, pero lo exportamos como un material crudo. La industria petroquímica es otra de las fuentes que alimenta la industria automotriz y habría que pensar en el desarrollo de una industria petroquímica integrada a la industria automotriz. Como esto hay otros sectores. Por otro lado, decía yo que era necesario también impulsar la cooperación económica y técnica bilateral. Esto permitiría a México desarrollar sectores estratégicos, los chips decíamos como ejemplo, pero también impulsar regiones geográficas específicas. El eje transísmico y el eje Salina Cruz-Tapachula podrían ser ejemplo de esas regiones deprimidas de México que ha privilegiado este gobierno, pero que no hemos visto ninguna iniciativa concreta para impulsar el desarrollo tecnológico de estas áreas. Y las experiencias de Bangalore en India o de el Silicon Valley en Estados Unidos demuestra que es posible construir estos parques tecnológicos desde cero. ¿Por qué no intentar hacerlo en México, en estas áreas deprimidas? Termino diciendo que la precondición de esto, insisto, es adoptar una visión basada en la planeación estratégica. El libre mercado ya ha demostrado los límites en cuanto a beneficios para México, y ahora es necesaria la intervención gubernamental para orientar los procesos económicos. Sí, teniendo en cuenta al mercado como el referente para orientar las decisiones de una política económica estratégica. Sin esto, insisto, creo que volveríamos otra vez al pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez. Pues bueno, con esta ponencia terminamos las presentaciones consideradas para nuestra primer mesa de apertura de nuestro segundo coloquio, y me gustaría pasar pues rápido, porque tenemos poco tiempo para terminar. Inicia nuestra siguiente mesa con 3 preguntas que nos dejaron ya las personas que amablemente nos están viendo y nos están siguiendo. No tienen una persona particular a la que va dirigida la pregunta, entonces como son 3, me gustaría que cada uno pudiese contestar una. La primera es de Ana Cruz y dice: buenos días, escribo de América Latina, más bien de América Latina. México, sería la pregunta, ¿es el principal receptor de estas inversiones extranjeras coreanas? ¿Y en qué lugar se posicionaría en relación con otros países de esta región? No sé quién quiere, doctor José Luis, adelante. Sí, no tengo en este momento los datos, pero la pregunta me parece muy buena porque siempre es interesante hacer el comparativo con otros países de América Latina. Hasta hace unos años, el principal receptor de inversión coreana era Brasil. Hay una diferencia muy interesante, muy clara entre el tipo de inversiones que ha venido realizando China en América Latina contra el tipo de inversiones que ha realizado Corea del Sur y Japón. Las inversiones chinas suelen canalizarse a la extracción de recursos naturales como el petróleo
o los minerales suelen ser realizadas por empresas estatales, por estos grandes conglomerados del gobierno, mientras que las empresas japonesas, y en este caso las empresas coreanas, invierten más, digamos, en sectores manufactureros, ¿no? Hay que recordar que la inversión coreana empezó en los años 80 y 90 en el sector textil, sobre todo de Centroamérica, y también en Brasil, buscando aprovechar el enorme mercado interno de Brasil. Pero conforme pasa el tiempo, las inversiones coreanas se han ido, digamos, orientando, o se han venido orientando cada vez hacia México, por dos razones, ¿no? La búsqueda de un mercado interno en México, digamos que es un hecho que se atestigua en la veloz penetración de marcas automotrices como Kia en los últimos años, que realmente es un fenómeno de mercado. Y también, como lo mencioné y lo mencionó el doctor Ramírez Bonilla en su exposición, a México como plataforma de exportación a los Estados Unidos. Esta es una inversión evidentemente centrada en la industria manufacturera, y en las partes necesarias, en los insumos necesarios para producir automóviles y productos eléctricos, pantallas planas, computadoras, en fin. Entonces no tengo aquí los datos a la mano, pero por cierto, México sí ya es el principal receptor de inversiones coreanas en América Latina. Sí, muchas gracias, doctor José Luis. Voy a redirigir esta segunda. Ahorita, Ana, tengo otra pregunta tuya, pero voy a dar espacio a otros participantes. Al final retomo la tuya, porque creo que es la que más amplia respuesta va a tener. Entonces, voy a dirigir esta pregunta que nos hace Pablo Sosa para el doctor Ramírez Bonilla, porque va más de la mano con lo que él acaba de decir. Él manda saludos y agradece este espacio sobre discusión de Corea. Y pues bueno, menciona que ojalá podamos hacer una tercera edición, lo vamos a trabajar en el PUEA. Y Pablo dice, ciertamente la presencia de empresas coreanas ha ido en aumento y con ello las inversiones de ellas en nuestro país. Sin embargo, tiene aquí 3 preguntitas derivadas. ¿De qué forma México puede garantizar el aprovechamiento de la presencia de estas empresas en su territorio? Más allá de las inversiones, tomando en consideración el posible TLC, cómo integrar el know-how surcoreano para el desarrollo de capital intelectual mexicano y construir con ello una política nacional de desarrollo. La última dice, ¿es factible diversificar nuestra mano de obra más allá del sector automotriz para propiciar la atracción de empresas asiáticas en otras industrias con alto valor agregado? Le doy la palabra, doctor Ramírez. Sí, muchas gracias. Obviamente esto supone que haya políticas específicas de asociación entre empresas coreanas y empresas mexicanas, y que por otro lado, por supuesto, haya también un programa para desarrollar empresas con iniciativas específicas para desarrollar algunos sectores también muy particulares. Hace un tiempo, por ejemplo, trabajando sobre la vinculación de instituciones de educación superior mexicanas con asiáticas, visitamos algunas en Aguascalientes y algunas que estaban asociadas a proyectos con Nissan México nos comentaban que estaban trabajando no en la producción de motores eléctricos, sino motores que utilizaran el hidrógeno como combustible. No nos dieron muchos detalles por cuestiones de secretos de industriales, pero cabe pensar que hay instituciones mexicanas con investigadores mexicanos que son capaces de trabajar en estas áreas de frontera tecnológica, podríamos decir, y que lo mismo podría suceder en otras áreas. Y esto hace pensar que ahora los automóviles empiezan a requerir no solamente de nuevas fuentes de energía, sino también de autopartes que son consideradas ahora como autopartes inteligentes y que ya no implica necesariamente que tengamos una inversión masiva para generar una constructora de automóviles, sino basta con que
haya los recursos humanos y financieros para poder producir una pequeña autoparte, pero innovadora, que genere con una innovación tecnológica propia. Y esto permitiría una mayor autonomía, permitiría incrementar los salarios, permitiría tener muchísimos beneficios en el país y sobre todo evitar las transferencias que implica importar insumos para exportar bienes terminados a Estados Unidos. Y esto creo que es uno de los grandes objetivos que ya no funcionarían bajo la lógica de un acuerdo de libre comercio, sino un acuerdo comercial en sentido lato del término. La tercera pregunta es también importante. Insisto, hablo del sector automotriz integrado, no solamente del sector al cual por lo general se acostumbra a hacer referencia en las estadísticas, sobre todo con las clasificaciones que usamos en América del Norte. Y los principales ramas que abastecen también al sector automotriz corresponden a la industria metalmecánica y a la industria eléctrica y electrónica, donde también los coreanos tienen fuertes inversiones. Por lo tanto, la industria automotriz habría que considerarla como una suerte de fuerza de arrastre para otros sectores económicos. Pero, obviamente, insisto, esto implica una política de desarrollo industrial ad hoc, teniendo en cuenta las particularidades de la relación comercial bilateral México-Corea, pero también la relación de Corea-Estados Unidos y México-Estados Unidos. Sin tener en cuenta este ambiente trilateral, es imposible poder tener una aproximación benéfica para todos los participantes en esta triangulación. Muchas gracias, doctor Ramírez. Vamos a pasar a una tercera pregunta que voy a dirigir al profesor Alfredo Romero por la temática. Si nos da tiempo, tenemos otras 2 preguntas más que me gustaría lanzarles. Pero la pregunta, profesor Alfredo, es de Ana Cruz y dice: en México, los estudios que se han realizado en relación a Corea, ¿tienen alguna tendencia según la institución en la que surgen? Creo que es una pregunta muy interesante. Adelante. No me queda muy claro a qué se refiere con la tendencia, porque tiene esto diversas interpretaciones. Yo diría que en realidad, dada la diseminación de los programas y de los investigadores por toda la República Mexicana, más que hablar de una tendencia, había que hablar de las condiciones específicas de trabajo que hay en cada uno de esos lugares. Porque, por ejemplo, vuelvo a repetir, en el caso de la UNAM, hasta antes de la fundación del programa universitario de estudios asiáticos, no había realmente una identificación institucional con, en el estudio de Asia. Yo podría aducir, por ejemplo, que en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales había un ambiente favorable para poder desarrollar ese tipo de estudios, porque forma parte del programa de relaciones internacionales, los estudios regionales. Luego ahí pues está todo previsto. Pero fuera de ese espacio, no ha habido un programa organizado de apoyo que estimule los estudios asiáticos. Son esfuerzos individuales los que de alguna manera guían esto. En el caso de la Universidad de Colima,
Bueno, aquí hubo un ambiente muy favorable debido a los orígenes de su fundación, que, que fue un programa establecido en relación con el interés que en aquel momento había despertado los estudios del Pacífico y de la cuenca del Pacífico, y eso de alguna manera impulsó realmente su proyecto y ha mantenido más o menos esa estabilidad. Nuevo León empieza a tener también este tipo de estímulos que puede ayudar a fortalecer más el trabajo de investigación. En otros sentidos, por ejemplo, pienso yo que los objetivos de las instituciones en que se trabaja también toman en cuenta. Por ejemplo, el Museo Nacional de las Culturas, pues de luego tiene un espacio de impulso a las culturas de Asia, y bueno, si la selección en ese sentido trabaja no solamente Corea, sino China y Japón. En el caso de Armando Azúa, en la Iberoamericana, también hay un espacio que le permite realizar sus estudios, y desde luego entra más bien en la dimensión de las preocupaciones de la orientación jesuita que tiene la Universidad Iberoamericana, y Azúa ha estudiado las cuestiones relativas a la actividad misionera cristiana en Corea, y algunos otros aspectos que contrasta con la diversidad religiosa de Corea, porque en realidad Corea es un crisol de religiones. Prácticamente todas las religiones conocidas están ahí, no solamente las autóctonas identificadas con el budismo y en cierta medida con el confucianismo, sino también con el Islam, la Iglesia Ortodoxa griega y un cúmulo de nuevas religiones que han surgido de manera sincrética, en consonancia con la difusión del cristianismo y el catolicismo. Quiero decir, aquí esas son las condiciones que permiten el trabajo. El Colegio de México tiene un espacio mucho más preciso de desarrollo, pero como dije anteriormente, no hay realmente una formalización más completa de los ciudadanos coreanos. Podemos seguir pensando en que se trata de iniciativas personales, ¿no? y de intereses particulares que de alguna manera, pues, por la ubicación institucional, no, es factible hacerlo. Y no seguiría por esa línea porque creo que hay casos, por ejemplo, que no conozco. Pero, por ejemplo, el libro que se coordinó en el Instituto de Inversiones Jurídicas, pues también es un esfuerzo personal, pero al mismo tiempo hay un apoyo institucional para que pueda desarrollarse. Este libro no es un libro impreso, es un libro digital que está abierto a todo el público. Es un programa muy especial que tiene el Instituto de Inversiones Jurídicas. Y yo creo que por ahí es donde debemos pensar realmente el carácter y el sentido que tiene el trabajo de investigación, ¿no?
Sí, muchas gracias, profesor Alfredo. Pues bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Genevieve y esta sería la última pregunta para nuestra mesa porque ya tenemos a nuestros participantes y moderadora de nuestra mesa 2. Adelante, doctora Genevieve. Ya. Sí, mire, no es una pregunta, quería pues agregar a lo que decía el doctor Alfredo Romero, que en Guadalajara, en el Departamento de Estudios del Pacífico, pues tenemos un grupo de personas que ha venido estudiando Asia con mucha estabilidad institucional, ¿no? Desde hace más de 30 años y bueno, entre estos hay varias personas que trabajan sobre Corea, ¿no? Entonces, la doctora Melba Falk, yo misma, la doctora Carla Padilla, que también va a presentar mañana, pues somos producto pues, de este esfuerzo, ¿no? Y en el cual hemos formado estudiantes que también están entrando en la investigación, como el doctor Rubén Casillas, que tal vez ustedes lo conozcan, ¿no? Que se doctoró con un trabajo pues, sobre Japón, pero bueno, aquí hay un grupo que creo que vale la pena mencionarlo. Sí, muchas gracias, doctora Genevieve. Creo que es importante reconocernos, ¿no? Entre Sí. todos, Ujú. entender que somos personas que hemos estado trabajando por muchos años y Exacto. que al final la meta es visibilizar el trabajo de todos, ¿no? Como yo creo que sin protagonismos y sin Sí. egos, ¿no? Que no le han aportado nada Y al... establecer sinergias, ¿no? Que es lo Exactamente. que creo que el PUE ha logrado convocar a muchas personas de diferentes lugares, ¿no? Eso me parece pues muy importante, ¿eh? Sí, pues muchas gracias, doctora Genevieve, por su mención, creo que es muy pertinente. Y pues bueno, como tenemos muy poco tiempo, a las 11:15 tenemos programado el inicio de nuestra siguiente mesa. No me queda más que agradecerle a los 3 ponentes, personas con las que han crecido estos estudios coreanos desde diferentes perspectivas, desde diferentes instituciones, desde diferentes experiencias humanas. Creo que sigue siendo el reto, ¿no? Después de 20 años o más, seguir construyendo estas temáticas, estos puentes, estos espacios, pues para los jóvenes, ¿no? Que hoy están tan interesados en Corea y creo que es un momento fundamental, especial para sacar ventaja de ese interés, ¿no? Y canalizarlos hacia lo que nuestro país requiere para entablar esas relaciones con ese gran gigante asiático. Pues muchísimas gracias a todos. Con esto cierro la mesa, la primer mesa. Y pues nada, los invito a que sigan conectados. En unos breves minutos estaremos dando inicio a la segunda mesa que amablemente coordinará la doctora Antonina Ivanova y nuestros ponentes ya están ahí también. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Nayeli. Gracias, felicidades.